Y tenemos el estudio hoy, y sin que sirva de precedente o sirviendo de precedente, por este horario especial, estamos disfrutando, dándoos información sobre temas que nos habéis pedido a través de milenio3@cadenaser.com. Y ahora estoy seguro que van a echar humo los correos electrónicos, porque un tema que es absolutamente clásico en su sentido de la palabra, en el sentido de la palabra profecía, que os encanta, que le encanta a mucha gente de la cadena SER, y ya saben a quién me estoy refiriendo, y que se ha visto convulso primero por dos cosas, por la situación actual, es lógico. No sabemos por qué, pero siempre que ocurren ese tipo de sucesos, pues surgen profetas, centurias. Tenemos al general Sánchez de Toca, que ha cursado estudios en la Universidad de Bonn y de Viena, que ha hecho un sinfín de trabajos en revistas militares españolas y extranjeras, que ha desempeñado funciones en África, Europa y América, y que desde los años 70 hizo un trabajo pues que nos llena de orgullo, porque conocemos más, y esto es lo más importante, de una zona quizá cercana, pero también lejana, como es la antigua Germania. Ahí estaban los profetas del bosque. Buenas noches, general, es un placer. Buenas noches. Que esté ahí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, mucha gente primero se dirá, ¿qué hace todo un general, un hombre que ha estado en misiones de paz, que ha estado elaborando mapas geopolíticos, intentando buscar soluciones precisamente a cosas como lo que estamos viendo ahora, metido en una historia tan misteriosa pero tan apasionante como estos profetas del bosque? Porque me los encontré en acto de servicio, podríamos decir, ¿verdad? Hace 20 años buscábamos escenarios y topamos, nos encontraron ellas casi, estas tradiciones centroeuropeas. Habíamos requerido que se nos enviaran escenarios, es decir, sucesiones de acontecimientos de lo que podía pasar a raíz de la invasión de Afganistán, y entre ellos nos llegaron escenarios que no eran productos racionales y elaborados, sino que eran cosas populares, espontáneas, irracionales, y de todo ello lo más convincente, lo más coherente, detallado, completo, un fenómeno realmente único, es lo que vino de Centroeuropa, de Alemania, Austria, Polonia y Suiza. Y todo ello además configuraba una sucesión de acontecimientos que en parte se había cumplido, se había confirmado, ¿verdad? Entonces era un asunto de servicio, no era... Y además una persona que sabemos que ama los libros, lo sabemos bien, como los ama el equipo de este programa, somos lectores empedernidos. Os recomiendo a todos José María Sánchez de Toca, editorial Corona Borealis, Los profetas del bosque. Un libro donde se revelan cosas que a veces dan un poco de susto, hay que decirlo, y que hay que tomarlas, y me parece muy bueno el espíritu que hace José María, como señales, no como esos agoreros que siempre aparecen. Vamos, Carmen Porter, siempre sondeando la red de Milenio 3. Sabéis que para quien se una ahora, nuestro horario habitual, de 10:30 a 11, de 3 a 4 de la mañana, todos los domingos en la SER, donde si no, Carmen, en Internet, a tiempo real, hoy en día, están surgiendo profecías, yo no sé si algunas se deforman, se exageran. Vamos a escuchar un momento a Carlos Barroso, porque él hace perfectamente un análisis de lo que está pasando. Internet, el gran foro donde surgen nuevas profecías o se deforman nuevas profecías. De la acuática triplicidad nacerá, de uno que hará del jueves su fiesta. Su ruido, lor, reino, su poder crecerá. Por tierra y mar, a los orientes tempestad. Nostradamus, el Nuevo Testamento, Parravicini, un sinfín de profecías son reinterpretadas en torno a los acontecimientos que asolan al mundo. Algunas, interconectadas por la red, se deforman, amplían y exageran. Otras, sin embargo, son casi exacta réplica de lo que está por venir. Don Javier Rodríguez, nuestro compañero, comandante, y siempre lo digo, de esta nave del misterio, con estas músicas. Pongámonos todos en situación. Carmen, Internet, el conflicto de Irak y la gente que rescata y que en tiempo real a los 5 continentes envía informaciones
de supuestas profecías. Coméntanos alguna, aunque esta noche de madrugada vamos a comentarlo también. Hemos oído una de Nostradamus, que nuestro compañero Carlos Barroso pues en la introducción ha hecho, pero también hay demás profetas, de Benjamín Solari Parravicini. También salió a la luz con los atentados del 11 de septiembre. Argentino. Exactamente, que además en sus profecías hacía estas con un dibujo al lado en las que explicaba esas profecías. Uno célebre, Carmen, en el que salía la Estatua de la Libertad como quemándose y dos torres, bueno. Pues una de las que más está circulando por la red hoy en día con respecto a la guerra de Irak es: la guerra de los tres lanzará iras, en desencuentros verán sin ver, obrarán sin bien obrar, será en destrozos el fin. Bueno, profecías que surgen, que no sabemos. Yo, sinceramente, os lo digo, me fío poco de la red a veces, no de las profecías en sí, ni de la gente, sino que a veces también se deforman las cosas y quién sabe si eso se puede tocar o no. Hay muchas más. Las iremos comentando, por ejemplo, si quieres. La profecía de Juan 23. Ajá. Un gran relámpago en Oriente. No oiréis el trueno, todo será inesperado. Esto sucederá cuando muera un caudillo en Oriente y maten a un caudillo en Occidente, al sur de Lutero. Caramba, ¿alguna más, Carmen? Pues sí, en el Nuevo Testamento, también según los conspiranoicos que hay por la red, en Apocalipsis 16, en el verso 12, dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente. milenio3@cadenaser.com. Vais a poder hacer vuestras preguntas a la recta final del programa al general José María Sánchez de Toca, autor de Los Profetas del Bosque, libro de Corona Borealis de un gran amigo, Jesús Callejo, y que os aconsejamos a todos. ¿Qué diferencia habría, José María, entre estas personas, que uno era panadero, el otro cura, el otro... Quizá la más importante es que ellos no iban de profetas, ¿no? Que no eran como estos otros que se han dedicado su vida a profetizar. Efectivamente, eran involuntariamente predictores o vaticinadores. Nunca se llamaron profetas a sí mismos, y fue la gente la que les puso el nombre de profetas del bosque, Baal Profeten. Pero ellos a sí mismos no decían profetizar, ¿verdad? Realmente la palabra profecía, que usamos tan alegremente, es una palabra seria, una palabra que merece mucho respeto, porque profeta es el que habla en nombre de Dios, y la profecía realmente solamente es profecía cuando se cumple. Si no se cumple, no lo es, ¿no? Entonces esta gente era vaticinadores, realmente hacían predicciones que se veían forzados por su conciencia a manifestar a los demás, a pesar de las múltiples incomodidades y trastornos que les acarreaba, porque la función de predecir desgracias, pues inevitablemente es antipático, ¿no? De todas formas, José María, hay un hecho, un acontecimiento sobrecogedor, por otro lado, cuando menos, bueno, sorprendente, que a ti te hace primero recopilar o volver a investigar toda esta historia, un hecho que cambió la faz de la Tierra y que todos dicen que habrá un antes y un después, que es el 11 de septiembre. ¿Qué pasa el 11 de septiembre para que tú acudas de nuevo a estos documentos de los profetas del bosque? Pues el 11 de septiembre, yo creo que lo recordamos todos, aquella tarde, estaba viendo en televisión cómo se hundían, cómo parecía que se hincaban en el suelo las Torres Gemelas. Y eso me recordó que yo, ese párrafo, un párrafo alemán, lo había traducido hacía 20 años, y había tenido enormes dificultades para entender lo que quería decir aquel señor alemán en una carta del año 75, yo lo traducía el 79, y era esto, que los edificios se hundían en el suelo, ¿no? Porque cuando hay un bombardeo, los edificios se tumban o se derrumban, o en el caso de Beirut implotaban, ¿sí? pero esto realmente era nuevo, y era una imagen que, como no la había visto, me resultaba difícil de entender. Entonces me di cuenta de que estaba ocurriendo lo que yo había traducido. Y era la imagen de las Twin Towers, que lo recordamos todos, metiéndose en el suelo. Y este hombre que lo profetiza, o que lo cuenta, que usted lo recoge en el año 79, ¿quién era exactamente? Pues es un labrador que naturalmente quiere guardar el anonimato, un labrador de Niederösterreich, de la Baja Austria, cerca del pueblo de Krems, que en su juventud, hacia los 20 años, tuvo una serie de visiones en estado de vigilia. Es decir, él veía la realidad física, la realidad que vemos los demás, pero además veía un fillet o un film corto en el que había un acontecimiento llamativo que él no sabía en qué fecha era, pero que por indicios de el tiempo, la nieve en las montañas, las flores, podía situar en el tiempo. Él se hizo una composición del lugar con todo lo que veía, y es una secuencia de acontecimientos que encaja en el resto de las tradiciones alemanas. Lo que pasa es que, como este hombre era un hombre culto por primera vez, o de los pocos que hay, era un hombre ya
moderno, que conocía la televisión y conocía el aeroplano y, en fin, un hombre de nuestro tiempo. Yo tengo la impresión de que está vivo todavía. En la red, el año pasado, este hombre contestaba a una pregunta que le hacían. Entonces, este hombre describe lo que configura la secuencia que no ha ocurrido, porque de todas estas tradiciones hay un tercio, poco más o menos, ha pasado sin la menor duda, está ahí muy claramente se han producido sin la menor duda. Y sobre todo, José María, y tú lo reflejas en tu libro, se refieren muchos a lo que va a ocurrir en este siglo. Hay como un par de acontecimientos, y hablamos de un sinfín de personas, creo que 75 que tú estudias, que tienen muy claro que hay una primera y un segundo conflicto mundial, pero hay un tercer acto. ¿Esto nos da un poco quizá de miedo? Ellos hablan de acontecimientos mundiales, hablan de un primer acontecimiento mundial que sin duda se puede identificar con la Primera Guerra Mundial, un segundo acontecimiento mundial que abarca Hitler y la invasión de Bohemia y la guerra que desencadena y que pierde Alemania, y un tercer acontecimiento mundial que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido, gracias a Dios. ¿Y hay algún indicio, por ejemplo, y creo que la gente lo está preguntando ya en milenio3@cadenaser.com, ¿hay algún indicio de la situación más o menos actual, la que estamos viviendo, la convulsión general? Estos profetas del bosque, no todos eran de ese bosque de Baviera, pero podemos radicar más o menos en esa área, ¿no?, para que la gente se haga una composición del lugar. Esta gente que además es apasionante el estudio, porque como hemos dicho antes, cada uno tenía sus labores, eran gentes del campo, la mayoría, gentes humildes, pero que de repente tenían esas visiones como de lo que estaba por venir. Pues bien, algunos, José María, dieron en el clavo en lo que estamos viviendo ahora. Bueno, ellos hacían preceder, dicen que a cada acontecimiento mundial le preceden una serie de signos, de cosas que pasan, ¿no? Y estos signos los dan muy plásticamente. Por ejemplo, el primer acontecimiento mundial decía: cuando las mujeres anden como las ocas, habla del polisón, o cuando se les vea, se pueda ver debajo del zapato de las mujeres, o cuando un perro de hierro aúlle por un camino de hierro. Claro, ellos no tienen elementos para definirlo mejor, porque son gente del siglo XVIII. Se referían al tren que estaba por venir. Al tren que vino, sí. Por ejemplo, el estallido de la Primera Guerra Mundial lo dan con un pez de plata que lleva gente sentada y que vuela por encima de las montañas. Es el Zeppelin que pasó encima de las montañas de Baviera el 14 de agosto de 1914. Es una cosa realmente impresionante. No tienen conocen la palabra Zeppelin, ni dirigible, ni globo, pero dice un pez de plata, ¿no? El Zeppelin era de aluminio y brillaba al sol como si fuera de plata. No, José María, esto es impresionante. Los profetas del bosque. Tenemos que hacer una mínima pausa para conectar con el sorteo de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, con el que siempre conectamos a estas horas, pero vamos a seguir muy atentamente. Por favor, milenio3@cadenaser.com, enviarnos vuestras sugerencias. Sin duda nos tenemos que comprometer a hacer un programa solo sobre este asunto profético, pero queríamos que en la noche de la conspiración, en la noche en que por desgracia el mundo se ve en esta situación, era importante oír y escuchar la voz de estos profetas del bosque. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Nueve y 47 minutos, programa especial de Milenio 3. Hemos hablado de un enigma que pasó en España, con voces sobre el misterio, sobre la ocultación o no de información. Pasó hace muchos años y hemos hablado con la voz de esa gente maravillosa de ese pueblo, al que enviamos un fuerte abrazo y un saludo, Palomares, lo que pasó allí. Luego hemos hablado de conspiración a nivel de Echelon. Nos preguntabais mucho por esta historia. ¿Cómo se vigila a nivel mundial? ¿Cómo los servicios de inteligencia o las redes de espionaje actúan hoy en día, siglo XXI? Y por supuesto queríamos guardarnos para el final este tema. Los profetas del bosque, General José María Sánchez de Toca. Un trabajo sobre una serie de personajes misteriosos que no se toman a sí mismos por profetas, pero que anuncian hechos que parece que están por venir. Don José María, hablábamos de la Primera Guerra Mundial antes de dar el sorteo de la ONCE, hablábamos de ese pez de plata en el que viajaba gente, descripciones concretas. ¿Se producen también en la Segunda Guerra Mundial estas descripciones? Sí, se habla. Hitler queda definido como el hombre de la araña en el brazo y en la bandera, que manda a... El hombre de la araña en el brazo, claro, la esvástica. Manda a su gente en carros de hierro sobre toneles a 1000 millas en cada dirección.
¿verdad? Y lo hace desde Praga, porque esto era una vidente Praga del siglo XIV. ¿Del siglo XIV? Sí, sí. Bueno, perdón, he dicho una vidente, no, era un pastorcillo, es el doncel ciego. Y este es muy impresionante porque, por ejemplo, son 19 frases, me parece, lo del pastorcillo ciego, que se conservan desde hace 700 años, ¿verdad? De las cuales se han cumplido inequívocamente 6 o 7, y quedan 12 que no han ocurrido, ¿verdad? No puede decir que se tengan que cumplir, sino... Pero 6 o 7 se han cumplido hasta tal punto, por ejemplo, que la segunda frase define con toda precisión el reinado de Francisco José. Dice: cuando en Austria haya un señor que reine más de 60 años y asesinen al príncipe heredero, y ahí sigue continuando. Pero me preguntaba por las señales del segundo o del tercero, ¿no? El segundo, Hitler, está muy claramente definido. El tercero, don José María, o si la situación que estamos viviendo ahora mismo la vieron, ¿no? También, o bueno. Pues es difícil de decir, porque toda profecía se entiende bien cuando se entiende cuando ha pasado. A todo lo pasado, lógicamente. Las predicciones, verá, cosas que han dicho en esta secuencia de acontecimientos que no ha ocurrido, cosas que se han dicho y que se podría entender que han pasado, prácticamente desde que se ha editado el libro. Bueno, el conflicto en los Balcanes, un conflicto en los Balcanes que se va corriendo hacia el sur, ¿no? Eso lo dice el grabador de Waldviertel. El asesinato de un prohombre en los Balcanes ha ocurrido hace muy pocos días. Y luego hay, en este grupo de vaticinios o predicciones, en la supuesta entrevista a la hermana Lucía que hace un jesuita polaco, una de las cosas que dice es: norteamericanos y británicos desembarcan grandes contingentes en el continente asiático. Pues esto también ha ocurrido después de editarse el libro, ¿no? Estamos hablando de cosas que han ocurrido cuando Los Profetas del Bosque estaba saliendo del horno editorial, cuando por supuesto ya estaba escrito. ¿Qué personaje de estos 75 predicciones que usted ha estudiado le ha llamado más la atención, quizá por la precisión que tenía o por alguna otra circunstancia? ¿Con cuál se queda? ¿Con qué profeta del bosque? Imagino que hacer, como siempre, estas preguntas de una selección es difícil, ¿no? Porque uno se pone el empeño y pone la ilusión, y este es un trabajo hecho con esa ilusión del descubrir. Pero, ¿podríamos quedarnos con alguno? Sí, pero es muy difícil, ¿eh? El cantar del viejo Tilo es muy bonito. Si yo fuera alemán lloraría leyéndolo, porque me emociona, soy español y me he traducido. Es muy bonito el cantar del viejo Tilo. Otro muy emocionante también son las frases del doncel ciego de Praga, porque tienen tal fuerza y reflejan con tal exactitud la historia de Centro Europa que llega muy directamente al corazón. ¿Con qué cosas, por ejemplo? Para que la gente, los cientos de miles de personas que le están escuchando, sepan hasta qué punto llega esa precisión, como las señales que estamos viendo antes, ¿no? Pues después de la Primera Guerra Mundial caen las monarquías como manzanas maduras. Después dice: los alemanes invaden Bohemia, los checos después expulsan a los alemanes, la expulsión de los Sudetes, pero cuando vuelven a florecer las cerezas no quisiera yo ser checo, en la entrada de los rusos en el año 48. Y ahí se termina lo que ha ocurrido. He citado mal porque tiene mucha más belleza y más fuerza lo que decía el pastorcillo este, que le llamó el emperador Enrique IV el nigromante, que andaba siempre buscando oro. Se enteró, el pastorcillo le contó lo que pasaba y dio orden de que esto se sepultara, que nunca más se volvió a hablar de ello. Y es muy curioso porque esa orden la han reiterado muchos emperadores del Sacro Imperio, y luego gobernantes civiles como los gobernantes checos y los nazis. Y es igual, es un prodigio de persistencia de esta predicción o de ese vaticinio a lo largo de 700 años contra la voluntad de los gobernantes, ¿verdad?, se ha mantenido. Y sería muy importante destacar que la vida de estas personas, de los profetas del bosque, panaderos, trabajadores, sacerdotes, que de repente sentían, yo imagino, que hasta un tormento, ¿no?, por ser testigos de una cosa que desde luego no era agradable, y lo tenían que contar y se dejaba por escrito. Fueron vidas terribles, tristes, es decir, ellos tenían esa conciencia de que realmente, más que un don,
esto era casi una maldición, ¿no? Una cruz, sí. Yo creo que el dedo en la llaga está en este punto, ¿verdad? No es un cometido satisfactorio, sino para ellos fue una auténtica cruz, y más o menos lo dicen. De algunos se desprende de su vida, de otros no se ve con tanta claridad, pero es evidente que para muchos, especialmente los religiosos y los párrocos, lo pasaron mal por haber tenido este tipo de visiones, ¿no? Y son tan agoreros como para ver un fin. La mayoría de los profetas son así, y nos hablan siempre de destrucción, de un fin masivo. Esto ocurre en algunos de ellos, es decir, hablan de ese acto que está por venir como algo completamente catastrófico. ¿Hay que tomárselo así o no? Bueno, desde luego definen y describen en unos términos lo que se viene encima a Centro Europa, lo que se vendría encima si ocurriera, porque todo esto no tiene por qué ocurrir, ¿no? Son lo que han dicho gentes a lo largo de 15 siglos, pero no, en mi opinión, no tiene por qué necesariamente ser así. Y esperemos que no sea así. Claro, podría ser así si seguimos la marcha que llevamos, ¿no? Pero no es necesario, ni mucho menos, ¿no? Es un futuro posible más, porque claro, el futuro no existe, ¿no? Pero sí, esta gente se ha sufrido y lo ha llevado como una cruz. No recuerdo exactamente la pregunta. Le decía si usted ve que hay un final, es decir, que ellos hablan de un tiempo final, ¿no? Claro, todos. Todos. Y en general, las profecías que uno puede considerar auténticas, la de gente desinteresada, involuntaria, que lo pasa mal, en el mundo católico, por lo menos, que es el que uno entiende, porque claro, de otros mundos, de otras culturas, quién sabe, ¿no? Pero de la nuestra, pues todas prometen una edad, y que estos alemanes llaman una edad que llamarán dorada. La edad de oro. Sí, pero un poco en los términos de Don Quijote y Sancho, del discurso a los cabreros, ¿verdad? Dichosos siglos y bendita edad aquella que no había ni lo mío ni lo tuyo. Es una descripción de un mundo rural en el que cada cual podrá tener tanta tierra como quiera. Los hombres serán tan escasos que cuando se encuentran dos se saludan con el viejo saludo, Gelobt sei Christus, el viejo saludo tradicional, se abrazan y se preguntan: ¿dónde te escondiste, hermano? ¿Dónde te metiste? Si alguien encuentra una vaca le puede poner una esquila de plata, tan escasas serán. Y es un mundo que soporta en parte los desastres del mundo precedente, porque por ejemplo hay uno, el viejo párroco dice: las montañas de escombros que hemos creado no desaparecerán de la faz de la tierra. Estaba adelantándose ya bastante tiempo al tratamiento de escombros. Tenemos a todo el equipo: Santiago Camacho, Carmen Porter, a Javier Rodríguez, a Katia Rocha, a Antonia Moría Moreno, que ha venido con Santiago Camacho, a Nacho García Mostazo, a nuestro querido compañero y maestro Javier Manzano, aquí sentado, a Javier Sierra, todos escuchando atentamente al general, porque se hace extraño, ¿no?, en estos términos hablar de un trabajo tan maravilloso. Javier, una pregunta: estamos en la recta final, pero vamos allá. Sí, yo llevo varios días con el libro del general en la mesilla de noche, estudiándolo y leyéndolo con sorpresa, y quisiera hacerle una pregunta. Usted es un hombre, como se ve en el libro, que le gusta plantear escenarios, es decir, utiliza las profecías como escenarios probables para enfrentarse a ellos desde varias ópticas, pero desde luego también la militar. ¿Cómo un hombre como usted interpreta este fenómeno? Es decir, ¿qué escenario es el que usted crea para interpretar que un señor del siglo XIV hable de Hitler como el hombre de la araña en el hombro? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el escenario por el que usted apuesta? Lógico, Javier. En mi opinión, pero yo no soy dueño de la verdad, ni siquiera inquilino, ¿verdad? En mi opinión, son señales de tráfico. El Ministerio de las Públicas pone una señal de curva peligrosa, escalón lateral, 30, para que uno conduzca con más cuidado y rectifique el estilo de conducción. Yo creo que esa es la función que explica todo esto. No sé quién, no me atrevo a decir quién, pero la función de todo esto creo que sí. El rumbo de las cosas es equivocado. Si pasa esto, pasará esto otro, y realmente ha pasado esto, es verosímil que pase lo otro, entonces es un rumbo equivocado. Es una advertencia, creo yo. General, hay que tomárselo así, además, y siempre con el lado positivo, que intentamos, a pesar de que los temas a veces sean hasta trágicos, o en este caso un poco especiales, en Milenio 3, ¿no? Desde luego una idea de esperanza para todos.
General José María Sánchez de Toca, Los Profetas del Bosque. Universidad de Bonn y Viena, su preparación. Durante los años 70 accedió a este tipo de documentos y ha desempeñado misiones en África, Europa y América. Pues un auténtico placer y un orgullo que alguien se adentre en el misterio, porque esto es un gran misterio. Nos despedimos ya, pero volvemos de 3 a 4. El programa de 3 a 4 sigue. Sería muy breve, porque acabamos ya en 10 segundos. Pero ¿usted cree después de esto que alguien puede ver el futuro? Algunos han visto futuros que han ocurrido. Esto es Milenio 3. De 3 a 4 esperamos, todo el equipo. Un placer, general. Muchas gracias a usted.